Hola, soy Mario Mancera. Dentro de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ocurren muchos accidentes porque no se toman las precauciones necesarias antes de ingresar a un área clasificada. Por ese motivo, vamos a ver hoy los parámetros que se requieren para ingresar a un área clasificada y los equipos que debemos utilizar antes de ingresar a un área clasificada. Entendemos que el área clasificada es aquella atmósfera que presenta la posibilidad de explosión y puede ser por sustancias químicas como líquidos, gases y vapores, como polvos o como fibras. En este caso nos vamos a basar en la International Electrotechnical Commission, más conocida como la IEC, y vamos a ver específicamente la norma IEC 60079-10-1, que se refiere a la parte de gases y vapores. Entonces, veamos la presentación. Bueno, como acabo de decirles, el área clasificada es una atmósfera que puede ser explosiva. Entonces en la imagen estamos viendo unos tanques de almacenamiento que puede ser de crudo, que puede ser de sileno, de tolueno, de benceno, de cualquier otra sustancia inflamable. Entonces esos tanques pueden tener en su parte superior el manhole, pueden tener también puntos de venteo, que se convertirían esos puntos de venteo en escapes continuos de los vapores del inflamable correspondiente. Entonces acá se nos pueden crear zonas, ¿sí? Una zona 0, una zona 1, una zona 2, que ya más adelante les voy a explicar qué es. Es importante cuando tenemos los diques, entender que dentro de ese dique se puede hacer un área clasificada también. Entonces podemos tener en esa misma área diferentes zonas. Es importante también tener una mangaveleta en estos casos para que podamos establecer hacia dónde se va a conducir esos vapores o gases inflamables en un momento dado. Entonces, digamos que es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces llegan a un sitio donde no hay salida, entonces quedan allí atrapados y nos pueden generar un área clasificada en otro sitio. Es importante también que veamos o que recordemos, en otros videos he hablado del fuego, pero miremoslo aquí también en una forma más rápida. Entonces, para que haya fuego, para que el fuego se mantenga, recordemos que se debe cumplir el tetraedro del fuego, ¿sí? Ese tetraedro nos va a, o está conformado por el material combustible o inflamable, el calor, el oxígeno, que en el caso del aire tiene 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases. Y la reacción en cadena. Como les decía en otros videos, la reacción en cadena es algo complejo, pero en palabras cortas es lo que permite, digamos que está relacionado con radicales libres y digamos otra complejidad, pero es lo que permite que el fuego se mantenga. Importante también que recordemos los límites de inflamabilidad. En la formulación para áreas clasificadas se tiene en cuenta el límite inferior de inflamabilidad, entonces por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí en el gráfico estamos viendo que la mezcla es inflamable en el área amarilla. Entonces, cuando estamos por debajo de esa área, la mezcla es pobre. Cuando estamos por encima de esa área, la mezcla es rica. Y ni en la mezcla pobre ni en la mezcla rica hay combustión, hay inflamabilidad.
Entonces en este caso estamos representando el H2S, el ácido sulfídrico, que tiene unos límites de inflamabilidad entre 4% y 44%. Si estuviéramos hablando de la gasolina, esos límites de inflamabilidad estarían entre el 1.4% y el 7.6%. Si estuviéramos hablando del hidrógeno, estaríamos entre el 4% y el 75%. Si estuviéramos hablando del acetileno, estaríamos entre el 2% y el 98%. Entonces, el límite de inflamabilidad inferior es el límite donde por debajo de dicho límite no hay combustión. Y el límite de inflamabilidad superior es el límite por encima del cual tampoco habría combustión o inflamabilidad. El rombo de la NFPA también es importante que lo recordemos. Si en ese rombo aquí aparece un 4, entonces es porque esa sustancia es inflamable por debajo de 25 grados centígrados. Si aparece un 3, es porque esa sustancia es inflamable o genera vapores inflamables por debajo de 37 grados centígrados, pero por encima de 25. Si aparece un 2, entonces es porque es inflamable por debajo de 93 grados centígrados, pero por encima de 37 grados centígrados. Y si aparece un 1, es porque es inflamable por encima de 93 grados centígrados. Al aparecer un 0, quiere decir que esta sustancia no es inflamable. Recordemos también estos términos que son importantes en un área clasificada. Entonces, temperatura de inflamación o destello, temperatura de ignición, temperatura de autoignición y densidad relativa. La temperatura de inflamación es la temperatura mínima a la cual una sustancia genera el flashpoint o un fogonazo. Entonces, esa temperatura de inflamación se hace en vaso cerrado, en vaso abierto o copa cerrada, copa abierta. Y cuando es cerrada es para asemejar a situaciones donde el combustible se encuentra en un recipiente cerrado. Y abierta, pues cuando es se encuentra en un área abierta, está expuesto el combustible al aire libre. La temperatura de ignición es la temperatura a la cual una sustancia hace combustión, pero permanece esa combustión. Esa es la diferencia con la inflamación. La inflamación es un flashpoint o un fogonazo y se apaga. Entonces, esa es la temperatura de inflamación, temperatura a la cual una sustancia empieza a generar vapores inflamables. Pero la ignición es un poquito más alta y ya mantiene esa inflamación, esa combustión. La temperatura de tu ignición, entonces es una temperatura a la cual la sustancia, es decir, la sustancia se va calentando, pero sin que haya una fuente de ignición en el área donde se están generando los vapores, esta entra en combustión. Y la densidad relativa, entonces la densidad, les recuerdo, es masa sobre volumen, entonces, digamos, es importante conocerla. ¿Por qué? Entonces, densidad relativa es porque la estamos relacionando con algo. Entonces yo puedo tener la densidad con relación al agua, la densidad con relación al aire. En este caso nos interesa la densidad con relación al aire y la densidad del aire es 1. ¿Sí? Ya les digo, las unidades son de masa sobre volumen. Entonces normalmente lo que es más denso que el aire pues tiende a bajar, tiende a permanecer en la superficie del piso. Y lo que es más liviano pues tiende a subirse y tiende a diluirse con el aire. Entonces, otro aspecto importante aquí con la densidad es el peso. ¿Por qué? Porque si todo lo tenemos en el aire, entonces ya la densidad está relativa al aire. Entonces, el aire pesa 28.84. Entonces, todo lo que pese más de 28.84 va a ser más denso. Y entonces va a tender a permanecer a nivel del piso.
y lo que sea más liviano de 28.84 tiende a elevarse. Este cuadro es interesante porque ya empezamos a hablar de las zonas clasificadas y de los grados de escape que están relacionados casi siempre con esas zonas. Entonces la zona 0 es una zona donde hay un escape continuo, ¿sí? Entonces escape continuo o permanente. La zona 1, entonces va a haber un escape primario con una frecuencia no permanente, va a ser, digamos, intermitente. Y la zona 2, que corresponde a un escape secundario, va a presentar esos escapes en forma ocasional y generalmente por daños. Por ejemplo, en una brida de acoples se daña un empaque y empieza a haber una fuga. Y pues podemos tener ya que no haya escapes, entonces esa zona no se va a clasificar, va a ser una zona no clasificada. Ahora miremos los ejemplos de las fuentes de escape en un escape continuo, primario y secundario. Entonces en un escape continuo, entonces por ejemplo el venteo permanente en un tanque, un líquido abierto a la atmósfera, es algo que está continuamente generando vapores de ese líquido. El primario, entonces tenemos sellos y válvulas cuando se espera que en un funcionamiento normal se presenten fugas o escapes. Los puntos de drenaje y muestreo, entonces cuando abrimos una válvula para drenar, cuando abrimos una válvula para sacar una muestra de una sustancia, entonces ahí vamos a tener fuentes de escape primario. Y el secundario también se puede dar en sellos y válvulas, pero cuando no se espera que esto suceda. Entonces se presenta simplemente porque hubo una falla. En las bridas, como les decía hace un momento, cuando son acopladas, cuando se tienen un empaque y están, por ejemplo, atornilladas y se presenta una fuga. Las bridas, cuando están soldadas, no se consideran fuentes de escape. Veremos ahora esquemáticamente, digamos, para que tengamos una mayor comprensión de lo que es cada zona. Entonces la zona 0, digamos que casi que permanentemente tenemos una atmósfera explosiva y ahí estamos viendo los rangos de el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. Entonces tengo una atmósfera con gases o vapores que están en el rango de inflamabilidad durante casi todo el tiempo de la jornada laboral. La zona 1, entonces en forma similar a la zona 0, pero acá se presenta esa atmósfera explosiva con una frecuencia que no es permanente. Y la zona 2, entonces como les había explicado ya, pero como les digo, para que lo veamos en el gráfico y tengamos una mejor comprensión, entonces se presenta solo ocasionalmente. Y generalmente, como les decía, por un daño. La extensión de la zona. La extensión de la zona es, digamos, el radio que tiene esa zona a partir del punto de fuga. A veces, digamos que la forma no siempre es circular, puede ser una forma alargada dependiendo hacia dónde haya corrientes de aire. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y esa extensión de la zona está afectada ¿por qué? Por la geometría de la zona. Es decir, por ejemplo, a mayor área, pues va a haber una mayor fuga, ¿sí? La velocidad de la fuga, entonces también a mayor velocidad va a haber una mayor extensión de esa zona. La concentración del vapor o gas, entonces también a mayor concentración del vapor va a haber una mayor extensión de esa zona. La volatilidad, entonces como les decía hace un rato, ahí estaríamos hablando de qué tan denso es la sustancia, el vapor que se está presentando. Entonces ahí nos va a dar indicaciones de si ese vapor va a subir, va a bajar o se va a tratar de mantener
a una altura. La temperatura, entonces sabemos que a mayor temperatura va a aumentar la presión y al aumentar la presión pues va a aumentar la fuga. Entonces nos va a aumentar la extensión de la zona. No vamos a entrar a ver exactamente la formulación para calcular el volumen teórico. Todas estas fórmulas que vienen a continuación, o sea, la tasa de escape del líquido, la velocidad, nos van a llevar a un volumen teórico, a un BZ. Entonces, ese volumen teórico se va a relacionar luego con el volumen de la zona donde estamos y eso nos va a indicar si la ventilación es buena, si la ventilación es mala, si la ventilación es pobre y qué debemos hacer. Es decir, nos va a decir usted debe hacer algo para mejorar esa ventilación y mejorar las zonas, es decir, que las zonas sean menos peligrosas o que no sean peligrosas. Entonces acá simplemente esa es la fórmula de la tasa de escape del líquido. La pueden ver acá o la pueden ver igualmente en la norma. Acá está para el caudal del volumen. Y acá está el BZ. O sea, al final de todos los cálculos, lo que nos interesa es este volumen teórico, el BZ. Entonces vamos a llegar a ese BZ, que es el que vamos a analizar. ¿Sí? Miremos antes unos conceptos de la ventilación. Entonces la ventilación puede ser natural. Entonces nos dice la norma que sea al menos de 2 metros por segundo a 3 metros por segundo. ¿Sí? Si es mayor, pues mejor. Y que la más baja no sea menor a 0,5 metros por segundo. ¿Sí? Y siempre debemos tomar el nivel o la velocidad más baja. Aquí tenemos un rango y vamos a tomar la velocidad más baja, ni siquiera el promedio, sino la más baja. Tenemos que ir a lo más crítico. Estamos hablando de áreas clasificadas donde puede haber una explosión. Y ese 0,5 metros por segundo, ¿sí? en un área clasificada donde la extensión sea despreciable, se va a considerar como una buena ventilación. La artificial entonces sabemos que puede ser general o local, o estar localizada, o ser general para toda el área. Otra cosa importante que es saber el grado de ventilación y la disponibilidad de esa ventilación. Entonces el grado lo vamos a determinar como alto, medio, bajo. Ahorita vamos a mirar cómo lo relacionamos con el BZ que les había dicho. Y la disponibilidad, si es buena, aceptable o pobre. Cuando nosotros tenemos ventilación artificial, supongamos que es buena, entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque se puede volver pobre con un fallo en el sistema. Entonces tenemos que tener un plan B en caso que nuestro sistema principal falle. Entonces podemos tener nuestro sistema principal y otro sistema por si ese sistema principal nos falla. Los grados de ventilación con el volumen. Entonces, se considera que la ventilación es baja si ese volumen teórico es mayor al volumen cero o al volumen real del área donde estamos calculando las áreas clasificadas. La ventilación es media si ese BZ teórico es menor o igual al volumen cero. Y la ventilación es alta si ese BZ es menor a 0,1 metros cúbicos o si es menor al 1% del volumen cero. ¿Sí? En este caso, el que sea más restrictivo, el que resulte más restrictivo es el que hay que tomar. Tenemos aquí la influencia de la ventilación y su disponibilidad. Acá es importante que
Entonces tenemos acá el escape. Entonces el escape es continuo, primario o secundario. Acá tenemos si la ventilación es alta, la ventilación es media, la ventilación es pobre. Estamos definiendo si la ventilación es alta, estamos hablando, digamos que es buena, aceptable, pobre. Acá estamos hablando, o sea, acá es la disponibilidad, ¿no? O sea, ojo, estoy diciendo la ventilación es alta, la disponibilidad es buena, aceptable o pobre. Estoy diciendo la ventilación es media, la disponibilidad es buena, aceptable, pobre. Estoy diciendo la ventilación es pobre, pero la disponibilidad es buena, aceptable o pobre. Aquí da lo mismo, digamos, está para los tres. Entonces, ¿qué pasa? Si la ventilación es alta y la disponibilidad es buena, si yo tengo un escape continuo, primario o secundario, ¿sí? Ese, esa repercusión va a implicar que no tengo peligro. No peligro, no peligro, no peligro. Es decir, aquí, ¿qué pasa? Esto es continuo, tengo una zona cero con una extensión despreciable. Zona 0 con extensión despreciable. Zona 1 con extensión despreciable. Zona 2 con extensión despreciable. Entonces, si esa ventilación alta tiene una disponibilidad buena, no va a haber peligro en esas zonas. ¿Sí? Ahora, si la disponibilidad es aceptable, entonces esa zona 0 se me, ya la parte de, no va a haber la parte de no peligro, sino va a ser como si tuviera una zona 2. ¿Sí? Si el escape es primario, me va a dar lo mismo, como si fuera una zona 2. Y en el secundario no va a haber peligro, al ser aceptable. Si es pobre, entonces en todas las zonas van a ser peligrosas, ¿sí? Pero en el continuo entonces es como que tuviera una zona 1, aquí como que tuviera una zona 2, y en el secundario como que tuviera una zona 2 también. Ahora con la ventilación media y la disponibilidad buena. Entonces voy a tener la zona 0, la zona 1 y la zona 2. Es decir, tal cual se han generado con el escape continuo, primario o secundario. Si la disponibilidad es aceptable, entonces se me va a presentar como una zona 0 en el continuo, como una zona 0, rodeada de una zona 2. En el primario, como una zona 1, rodeada de una zona 2. Y en el secundario, como una zona 2. Si es pobre, entonces va a ser como una zona 0 rodeada de una zona 1. En el caso del primario, de una zona 1 rodeada de una zona 2. En el caso del secundario, como una zona 2. Ahora, en el caso de la ventilación pobre, entonces cuando la ventilación es pobre, tenemos problema, así esa disponibilidad sea buena, aceptable o pobre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces, digamos, en el escape continuo, la zona va a ser clasificada 0. En el escape primario, vamos a tener una zona 1 o una zona 0. Y en el escape secundario vamos a tener una zona 1 o una zona 0. Es decir, que al tener una ventilación baja, una ventilación pobre, las zonas se me pueden llegar a convertir en zonas 0. ¿Sí? Porque es tan mala la ventilación que va a permanecer allí el gas o vapor que se está escapando. Entonces, esa es la razón. Veamos ahora los tipos de abertura que hay. Es decir, los tipos de abertura que se pueden presentar. Entonces son A, B, C o D. El A son orificios abiertos de ventilación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pasillos abiertos. Por ejemplo, rejillas de ventilación.
El B ya me va a presentar un cierre automático ajustado. El C, un cierre sellado. Y el D, un cierre sellado que abre solo con medios especiales o de emergencia. Ahora vemos el efecto de esas aberturas con el grado de escape. Entonces, estamos representando aquí la zona al otro lado de la abertura, el tipo de abertura y el grado de escape que se presentaría. Entonces yo tengo una zona 0, una zona 1, una zona 2. Vamos a tener los 4 tipos de abertura para cada una de las zonas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el tipo de abertura es A, ¿sí? Entonces ese escape va a ser continuo, ¿sí? Va a ser continuo para la zona 0. Recordemos que está relacionado el escape con la zona. Con la zona 1, entonces el escape va a ser primario. Con la zona 2, ese escape va a ser secundario, ¿sí? Secundario, con la zona 2. Porque el tipo de abertura A va a permitir el paso del gas o vapor. Entonces, si nos permite ese paso, las zonas se van a mantener, ¿sí? Y ese escape se va a mantener acorde con la zona. Entonces, si yo tengo un escape continuo, se me relaciona con una zona 0. Si tengo un escape primario, se me relaciona con una zona 1. Si tengo un escape secundario, se me relaciona con una zona 2. Bien, ahora si tengo B, que ya digamos está cerrado, hay un selle, entonces podría pasar a primario, es decir, cada uno podría descender. Este podría pasar en la zona 0, podría pasar a primario el escape, a secundario en la zona 1 y sin escape en la zona 2. ¿Sí? Se bajaría, digamos, un grado. Entre paréntesis aparece el mismo escape inicial. ¿Por qué? Porque hay que estudiar, digamos, cada caso para poder determinar qué pasa. Pero, digamos, puede pasar eso. Ya cuando el tipo de abertura es sellado, ¿sí? O hermético, perdón, hermético o ya hermético y que presenta, digamos que su apertura se hace en forma especial o en emergencias, entonces ya para todos los casos vamos a bajar un grado, ¿sí? Entonces la zona 0 me representaría un grado de escape secundario en este caso para las aberturas 6D. La zona 1 sería sin escape y la zona 2 sería sin escape también. Vamos ahora en forma muy general el procedimiento de clasificación de los emplazamientos peligrosos. Entonces vamos a tener un contenedor inflamable. Entonces vamos a ver, ¿puede generar atmósfera explosiva? No, entonces no es un área explosiva, no se clasifica. Sí puede generar una atmósfera explosiva. Entonces se van a determinar las fugas. Se va a establecer el grado de la fuga, si es continuo, primario o secundario. Y vamos a evaluar los parámetros. Entonces vamos a determinar si la ventilación es buena, si es media, si es baja. Vamos a ver si la disponibilidad de esa ventilación es buena, es media o es baja. Y vamos a establecer la zona, ¿sí? Obviamente vamos a hacer los cálculos matemáticos que hay que hacer para poder establecer esa zona y hallar el BZ del que hemos hablado. Ahora, hay una codificación que se sugiere o cada uno hace su codificación. Entonces, una zona no clasificada simplemente la dejamos tal cual. Digamos, esto que estoy hablando ahorita es para hacer el esquema o el plano o el mapa donde van a aparecer esas zonas clasificadas. Entonces, donde la zona no está clasificada, pues lo podemos dejar en blanco. Si la zona es 2, entonces podemos hacerle un rayado longitudinal como está ahí, como aparece en la diapositiva. Si la zona es 1, entonces podemos hacer una cuadrícula. Y si la zona es 0,
Entonces podemos hacer una cuadrícula más pegada o que nos quede como coloreado de un solo tono todo el recuadro. Entonces vamos aquí el ejemplo de los tanques que les puse al principio. Entonces podríamos decir que en las zonas de venteo hablemos de una zona 0, sobre el tanque hablemos de una zona 1, a nivel del piso en el dique. Entonces si estamos hablando de una sustancia más pesada que el aire, más densa, entonces en el dique podría hacerse una zona 0 también, una zona 2, perdón, una zona 1 o una zona 2. Si la zona 0 sería solo arriba en la superficie y la extensión podría ser una extensión despreciable o habría que hacer ya los cálculos, o una extensión de 50 centímetros, en fin. Y luego tendríamos una zona 2 ya fuera del tanque. Es importante cuando se hacen estas clasificaciones, por ejemplo, seguirlos con los ductos. Entonces tenemos que seguir los ductos, ver dónde hay bridas, dónde llega otro tanque. O sea, que estamos un esquema, digamos, muy particular y muy específico y muy pequeño. Pero cuando se clasifican las áreas en un sitio donde es compleja la planta, hay que mirar absolutamente todas las áreas. Bien, lo que acabamos de ver, entonces nos da los parámetros para clasificar un área. Ahora veamos las características que deben tener los equipos para ingresar a un área clasificada y para que aprendamos a interpretar las etiquetas a prueba de explosión que traen los equipos para ingresar a estas áreas. Bien, entonces, de acuerdo a los tipos de gases y vapores, vamos a tener unos grupos de aparatos, unos grupos de equipos. Entonces, los grupos señalizados con 1, entonces son materiales eléctricos para minas donde puede haber gas grisú. Los grupos de aparatos con 2 romano, o sea, 1 romano o 2 romano. Entonces 1 romano para minas donde puede haber gas grisú. Y el 2 ya es para otros gases. Entonces se divide en 2A, 2B, 2C. 2A para gases similares al propano. 2B para gases similares al etileno. 2C para gases similares al hidrógeno. Entonces, por ejemplo, aquí en este 2C iría también el acetileno. Esto ya es para tipos de polvos. Vamos a hablar solo, como les dije, de gases y vapores, pero miremos aquí el de polvos que está también. Entonces, es el grupo de aparatos 3 en ese caso. Y hay 3A, 3B y 3C. Para polvos combustibles en suspensión, polvos no conductivos, polvos conductivos. Eso es solo como información, pero no es el propósito de esta presentación. Ahora, los grupos de aparatos 2, entonces van a presentar una máxima temperatura de superficie. Es decir, el aparato me va a garantizar que no va a generar una temperatura por encima de el valor dado. Entonces, si está marcado como T1, quiere decir que máximo va a dar 450 grados centígrados. T2, 300, T3, 200, T4, 135 grados centígrados, T5, 100 y T6, 65 grados centígrados. Es decir, si mi área es muy peligrosa y necesito una temperatura muy baja, es decir, que no puedo excederme de una temperatura dada, la mayor protección está con T6, que llega a 65 grados centígrados. Ahora hay una envoltura antideflagrante. Entonces, el D, acá veamos lo siguiente. Hay una letra, ¿cierto? Pues digamos para que no leamos todo porque son 2 o 3 páginas, creo. Acá tenemos el nivel de protección del equipo, ¿sí? Equipment Protection Level.
Y acá estamos hablando de otra letra que entonces acá podemos tener gas, minas, ¿cierto? Podríamos tener polvo y tenemos una letra, por ejemplo B, B, A, ¿sí? Entonces, como les decía, EPL es el nivel de protección del equipo. La G, atmósfera gaseosa. La M, para minas con gas grisú. La D, para polvo. Ahora, el subíndice o la letra pequeña que trae cada letra mayúscula. Entonces la A, protección muy alta. La B, protección alta. Y la C es una protección como media o mejorada, ¿sí? El otro punto, ¿cuál es? Este IA, o este IB, este IC, entonces se refieren a seguridad intrínseca. Entonces me está diciendo, ese equipo tiene una seguridad intrínseca. Bien, entonces, digamos, no miremos todos los casos, sino simplemente ya lo pueden mirar ustedes en detalle o en la norma. Acá miremos niveles de protección acorde con la zona. Entonces, tenemos para gases, entonces GA, GB, GC, que ya se los acabo de explicar. DA, DB, DC, que son para polvos. D de dust, por eso es para polvos. La GD, pues gases, para gases. Y les decía, entonces la A pequeña, protección muy alta. La B, protección alta. Y la C, una protección como media. Entonces, si mi zona es 0, entonces me dicen que su equipo sea GA. Si su zona es 1, que sea GB. Si su zona es 2, que sea GC, al menos, ¿sí? Entonces eso es importante. Entonces vamos a ver porque la etiqueta pues tiene varios componentes. Entonces el IA, seguridad intrínseca, ya lo habíamos dicho. Entonces me sirve para zona 0, hasta zona 0. Es decir, si sirve para 0, también sirve para 1 y para 2. Pero el IB solo me sirve para zona 2 y zona 1. Es decir, que si yo voy a ir a una zona 0, yo clasifiqué mi área como zona 0 y alguien llega con un equipo de funcionamiento eléctrico, entonces tiene que tener en la etiqueta, tiene que decir protección IA. Y ahorita ya miramos dónde viene esa protección. Si no, pues no puede entrar. Tenemos ya entonces la etiqueta. Entonces la etiqueta tiene una parte donde dice X. Entonces quiere decir que ese equipo es a prueba de explosión. Pero entonces, ojo, no es suficiente con el X solo. Entonces digo, no, es que tengo un equipo a prueba. Ah, listo, entonces entre. Yo tengo otro equipo a prueba de explosión. Ah, listo, entre. No, tengo que mirar las características. Esa prueba de explosión, pero tiene unas limitaciones. Entonces hay que mirarlas para que podamos autorizar o no el ingreso de ese equipo a nuestra área clasificada. Si no, corremos el riesgo de ¿qué? De una explosión, nada más ni nada menos. Acá donde está la D, entonces nos está hablando de la envoltura antideflagrante, ¿sí? Y entonces ya habíamos hablado ahí que puede ser D, puede ser A, perdón, DE, puede ser M sub A, M sub B, M sub C, ¿sí? Las M son encapsulación y me va a determinar pues ese tipo de protección. Entonces ese lo tenemos que corroborar con las tablas, ¿sí? Acá el IA, que es el material asociado a seguridad intrínseca, también puede ser IB, también es seguridad intrínseca, ya lo habíamos visto. Y la siguiente sección aquí donde nos habla de 2C, entonces aquí acá podría decir 1A, ¿sí? Si dijera 1 es que es para uso en minas, como dice 2, no es para uso en minas, entonces es para los otros usos, ¿cierto? Entonces si fuera 1A, dije ahí, es 1, ¿sí? 1A sería la zona 0, 1B, zona 1 y 2, ¿cierto? El 2 no se usa en minas, ¿cierto? El C ya me está hablando del grupo de gases, ¿sí? Que ya hablábamos puede ser similar al propano, al etileno
¿Cuál hidrógeno? ¿Sí? En este caso, 2C sería similar al hidrógeno. O sea, por ejemplo, si fuera una atmósfera de hidrógeno o acetileno, 2C me sirve, ¿cierto? Si fuera 2B, es para gases similares al etileno. Si fuera 2A, o sea, acá nos está diciendo 2A, entonces va a ser para gases similares al propano. Bien. Y finalmente viene la temperatura. Entonces este T5 nos está diciendo que hasta 100 grados. Entonces yo tiene que estar por debajo de 100 grados para que yo pueda entrar con ese equipo. ¿Sí? Es decir, no puedo generar, no, es decir, voy a generar hasta 100 grados. Entonces si se requiere menos, me tocaría el T6, ¿cierto? Que es hasta 65 grados. Entonces, mucho ojo con esto, porque entonces estamos hablando de unas etiquetas que nos están dando una especificación del equipo. Entonces, no todos los equipos a prueba de explosión pueden entrar a todas las atmósferas clasificadas, sino que tienen pues sus particularidades. Acá una equivalencia con las normas, entonces simplemente la IEC y estas normas de Norteamérica y Canadá y parte de Asia. Entonces, acá se habla de zona 0, zona 1, zona 2, zona 20, zona 21, zona 22. Entonces les recuerdo, zona 0, 1 y 2, gases y vapores. Zona 20, 21, 22, polvos. En las otras normas se habla de clase 1, de división 1, clase 1, división 2, en fin. Bueno, espero que con esta presentación ya tengan pues, los parámetros necesarios para clasificar un área y sobre todo las medidas de control, la prevención que hay que tener antes de ingresar a un área clasificada. Nos vemos en el próximo video.